buenas tardes, sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Hoy sábado estamos muy contentos porque recordamos a nuestro Creador, recordamos en todo nuestro ser quien el autor de nuestra creación precisamente es nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada la honra y la gloria. Es un privilegio estar en su presencia. Es un privilegio dirigirnos a nuestros hermanos, no solamente los presentes, sino también quienes nos ven a través de los medios, a través de nuestras plataformas. Y hoy queremos entrar un poco en profundidad con el tema bíblico porque a veces nos preguntamos o hay interrogancias en nuestro ser acerca de por qué suceden las cosas, o el por qué soy así, o por qué me pasa esto. ¿Por qué sucede esto en el mundo? ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? Entonces hay una interrogancia ahí muy tremenda, muy llena de varias dudas, de incertidumbre. Pero hermanos, estamos aquí precisamente para aclarar a través de la palabra de Dios el por qué estamos en esta situación. Y es muy importante porque nosotros hoy queremos hablar con nuestro Padre Celestial y a través de su palabra comunicarnos con Él y también a través de la oración. Vamos a tener una palabra de oración, vamos a postrarnos de rodillas para hablar con Él y pedir la dirección de su Santo Espíritu. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, en esta preciosa tarde de tu día santo. Sabemos, Padre, que no somos idóneos, no somos dignos de ti. Pero en esta hora, Padre, aprovechando tus horas santas, queremos interactuar contigo, Señor, a través de tu palabra, a través de que nuestros oyentes, nuestros hermanos presentes que nos ven a través de físicamente y a través de los medios, queremos suplicar tu presencia, Padre, con nosotros y que en cada corazón, Padre, que esté escuchando o viéndonos a través de la pantalla, Padre Santo, tú le asistas, Padre Celestial, y aún a aquellos que no están en tu presencia, aún a aquellos que no ven o que no escuchan tu mensaje en esta hora, suplicando, Padre, que seas con ellos y que también a ellos, Padre, les alcances como nos has alcanzado a nosotros. Quédate con nosotros, danos de tu Santo Espíritu, Señor, para poder discernir, para poder entender, para que nos des, Señor, esa luz maravillosa que solo tú puedes dar, entendimiento a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos, Padre, Señor, caminar contigo y de esta manera, tal como lo hicieron los patriarcas, Padre Celestial, sobre todo Enoc, quien anduvo contigo y jamás se apartó de ti, Señor, aunque él no te veía físicamente, pero él sentía tu presencia y él caminaba rectamente contigo. Queremos hacerlo, Padre, y ahora queremos ver a través de tu palabra el por qué sucede en nuestras vidas las cosas que a veces no lo podemos creer, pero suceden. Queremos que te quedes con nosotros, Padre, rogamos el perdón de nuestras faltas. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en toda la faz de la tierra y aún, Padre, a aquellos que no te conocen. Ayúdanos a llegar a ellos, Padre, para que ellos te conozcan y vean en nosotros tu carácter. Quédate con nosotros, Padre, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos del auditorio, sean bienvenidos. Tenemos temas muy importantes y vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en esta tarde y vamos a ir a ver el porqué las interrogancias, el porqué de esta incertidumbre que a veces nos acosa o nos hace preguntarnos muchas maneras acerca de el porqué. ¿Qué pasa después de la conversión? Hay un tema muy importante, por qué nosotros, después de que conocemos a Dios, después de que llegó a nosotros un volante, después de que llegó a nosotros el mensaje del Señor, ¿por qué sucede en nuestra vida eso? ¿O por qué no podemos caminar rectamente con nuestro Dios? A veces nosotros apostatamos, a veces nosotros nos apartamos de Él y queremos saber por qué suceden estas cosas en nuestra vida. Muchas veces nosotros pensamos que pues son cosas de la vida, son cosas del enemigo, son cosas que suelen suceder o que porque estamos en un mundo de pecado, porque estamos en un mundo vulnerable, en un mundo donde estamos al alcance del enemigo. Pero vamos a ver por qué suceden estas cosas. Es por eso que hoy la palabra de Dios nos va a decir
el por qué, qué pasa después de la conversión. Bueno, o cuando usted ya se bautiza, cuando usted ya está, ya recibió su certificado de bautizo, cuando usted ya va a las reuniones, ya usted ya lee su Biblia, usted lee su escuela sabática, usted lee su matutina, incluso cuando usted ya conoce los libros del Espíritu de Profecía. Cuando sucede eso, pues pensamos en que pues ya con hacer eso es suficiente y lo demás pues puede seguir nuestra vida tal y como éramos antes. Es importante que nosotros nos demos cuenta por qué pasan estas cosas. Para eso vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla mucho acerca qué sucede primeramente con el llamamiento. En Mateo 9:9 vamos a ver por qué, cómo es el llamado de nuestro Dios y qué sucede a continuación. Hay en el libro de Mateo, en el capítulo 9 y versículo 9 también. Y vamos a ver ahí esta situación del por qué suceden estas cosas. Voy a dar la lectura y dice lo siguiente. Dice el 9, cuando Jesús salía de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Sabemos precisamente, viendo así con más cuidado el texto, nos está hablando acerca de un funcionario público. Todos conocemos quién era Mateo, todos conocemos qué sucedió ese día cuando el Mesías pasó cerca de Mateo, y como él no hacía acepción de personas, hermanos, él no hacía acepción de personas porque él es Dios. No era, es Dios. Aunque Juan 1:1 dice que era el verbo, pero está hablando antes de la creación. Está hablando antes del principio de la creación, porque dice que en el principio era el verbo, pero no es que era, sino es que es. Hablando de un tiempo pasado, pero hablando antes de la creación. Pero Él es Dios, sigue siendo Dios y será Dios por los siglos de los siglos. Muy bien, entonces en este encuentro con Mateo, nos dice el versículo 9, vamos a ir por partes, dice que Él salía de ahí. Cuando Él salía de ahí, no dice exactamente dónde, pero dice, cuando Él salía de ahí, me imagino que de un templo, de una reunión, un encuentro con los hombres, dice, vio a un hombre llamado Mateo. Él sabía quién era Mateo. Él sabía su vida de Mateo. Él sabía que Mateo era un servidor público y que Mateo, pues por el interés de su sueldo, pues como hoy tenemos altos funcionarios en nuestro país, también existía en aquellos tiempos altos funcionarios. Y en este caso era Mateo. Era un recaudador de impuestos. Pero ¿saben cuál era la incomodidad de los judíos? La incomodidad de los judíos que le incomodaba, y por algo era una persona no bien vista precisamente por sus conciudadanos, a pesar de que Mateo era judío, le servía a la ocupación romana, en Israel. Entonces este hombre, pues mientras me paguen yo voy a hacer el trabajo que me digan. Como hoy en día nosotros cuando conseguimos un trabajo, ¿qué pasa? Pues nos dicen, haz esto y pues yo sé que me van a pagar y lo voy a hacer. A veces no nos da cuenta, a lo mejor no es lícito, ¿verdad? Pero en este caso, pues era la ocupación romana que le había dado empleo a Mateo. Este hombre, pues me imagino que era un hombre preparado, un hombre letrado, un hombre de mucha preparación, y por lo tanto era un hombre que era idóneo para estar en ese puesto. Pero Jesús sabía. Al pasar Jesús le dijo, sígueme. Pero qué importante, cómo el Espíritu Santo iba a la par con Cristo, con el Señor. ¿Por qué? Porque dice la pluma inspirada, el Espíritu de Profecía, dice que inútil hubiera sido las acciones del Señor, el ministerio, sin el Espíritu Santo. Entonces, que él sabía quién era Mateo. Sabía quién era Mateo. Era un hombre, podríamos decir hoy corrupto, podría ser. Los judíos no lo podían ver, no lo querían porque se llevaba el dinero de Israel a los romanos. Y eso pues, oye, pues ¿cómo te vas a llevar algo de mi casa para dárselo a otros sin mi permiso? Era incómodo. Yo pienso que si a nosotros pasara lo mismo, pues también respingaríamos, tendríamos esa incomodidad.
pero en este caso, este hombre no dudó. Nosotros a veces cuando nos dan un volantito, nos dan no sé, una revista, decimos, bueno, lo leemos y a veces si nos interesa, bueno, lo tomamos en cuenta, o nomás lo leemos y lo aventamos. Pero aquí no se trató de un volantito, no se trató de un libro, no se trató de una revista, ni una atalaya, no se trató de nada de eso. Se trató de la misma voz del Salvador cuando dice, sígueme. ¿Ah? Entonces, qué importante es esto que dice que aquí el versículo 9 sigue diciendo que Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. ¿Por qué se levantó Mateo? ¿Simplemente porque oyó la voz de Jesús? ¿O porque él conocía a Jesús? ¿O porque ya tenía confianza? ¿O porque él sabía quién era Jesús? No, simplemente porque el Espíritu Santo obró en el corazón de Mateo. Y esa voz que le dijo, sígueme, fue alguien, una voz melodiosa, una voz suave, una voz contagiosa, una voz que llenaba su corazón. Hace algunos días, algunos años, me platicaba una señora, cuando nosotros estábamos cantando en el templo, precisamente de Rayón, y la señora me decía, mire, yo pasé por un templo, no sé de qué religión será, y precisamente aquí por el centro, me dice, y escuché una melodía, una canción que recuerdo que decía, más allá del sol, decía, y me llenó tanto de gozo, dice, que yo me asomé a la puerta. Qué maravilloso cuando nosotros trabajamos o estamos en el nombre de Dios o estamos sirviéndolo a Él o tratamos de servirle, cómo el Espíritu Santo obra en nosotros y cómo se escuchan ellos la voz de Dios. Como hoy estamos a través de la palabra de Dios hablando y aprendiendo a través de su palabra. El ser humano no es nada en el escenario. El ser humano no es nada en escena. El ser humano tiene que desaparecer en nuestra vista. Nosotros vemos por vista, estamos por vista, muchas veces actuamos por vista, pero no apreciamos, no vamos allá a ver quién nos está hablando. ¿Por qué? A veces decimos, bueno, es que va a llegar el pastor fulano, es que va a llegar el predicador fulano y pues ahora hay que ir. O cuando dicen, no, es que ahora va a predicar el hermano que predicó la otra vez y no, pues ¿qué le vamos a aprender a él? Suceden estas cosas, pero ¿saben por qué, hermanos, pasa esto? Porque a veces nuestra conversión la dejamos ahí sola, nos bautizamos y ya ahí se acabó todo. No, hermanos, la conversión es el principio del camino con Cristo. Ya lo conocimos. Es como cuando usted conoce alguna empresa. ¿Qué pasa? Bueno, yo voy a trabajar en esa empresa y pues me van a dar trabajo. Ya conozco, ya sé qué empresa es, cuál es a qué se dedica, a qué vende, y me imagino a qué me voy a dedicar. Ya más o menos lleva uno una idea de qué va uno a hacer en la empresa. Y es así como nosotros al caminar con Cristo tenemos pues esa idea, pero no la llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues es que pues yo ya me bauticé y voy a la iglesia, canto, oro, leo mi Biblia, pero desafortunadamente hay cosas que suceden en nuestra vida y no las analizamos. No las analizamos, ¿por qué? Porque como todo el mundo lo hace, dicen, bueno, me pasó a mí, me equivoqué y pues la regué, como se dice vulgarmente, pero no vemos más allá del por qué lo estamos haciendo. Vamos a otro texto de la Biblia. Vamos aquí a Marcos 8:34, aquí adelantito. Marcos 8:34 nos va a decir acerca de por qué suceden estas cosas y qué pasa después de nuestra conversión. 8:34 dice lo siguiente. Dice, luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ahora veamos qué es seguir a Cristo. Dice, seguir a Cristo quiere decir caminar con Él. No es que lo veamos a nuestro lado literalmente, eso no lo vamos a ver, pero algún día está la promesa ahí de que un día lo vamos a ver. Pero lo que está diciendo es que nosotros hagamos lo que Cristo hizo en la tierra.
imitemos su carácter, imitemos qué es lo que él hacía, qué sus acciones hacia la gente, cuáles eran. La compasión que él sentía por la gente, el amor que sentía por la gente. Él veía a alguien desamparado y le tendía la mano, lo animaba, lo aconsejaba, lo orientaba, y suplía sus necesidades, porque recordemos que el método de Cristo era suplir necesidades, era curar, sanar, oraba por esas personas, y entonces a través de todas esas acciones y con el Espíritu Santo llevaba a cabo sus acciones. ¿Por qué? Porque era escuchada con el Padre, porque era conforme al corazón del Padre. Entonces por eso en el bautizo del Señor Jesucristo, la voz que se escuchó, ¿cuál fue la que se escuchó? Donde dijo: este es mi Hijo amado, en quien mucho me complazco. Qué maravilloso que nosotros tengamos esa gran bendición en que el Señor diga: este es mi Hijo amado en quien mucho me complazco. Qué maravilloso, hermanos, amigos del auditorio que nos están escuchando. Este tema no solamente es para hermanos, sino también es para todo mundo que está escuchando, porque el Señor va a llamar a todos. El Señor no va a dejar a nadie sin que le dé su mensaje, sin que le llegue, no sé, un video, le llegue un folleto, como se acostumbra hasta el medio, aunque nosotros hemos ya avanzado un poquito en la tecnología, ya nos valemos a través de las redes sociales, a través de la internet podemos llegar a mucha gente, podemos llegar con quien menos nos imaginamos, porque aún en los pueblitos, aún en los ranchitos, ya mucha gente ya tiene su celular, ya goza de todas las redes sociales, y pues gracias a Dios, porque el Señor va a llegar a cada uno de los más escondidos, de los más ranchitos, donde menos nos imaginemos. Él va a llegar con nosotros o sin nosotros, con gente o sin gente, Él va a llegar. No sé cómo le hace, pero Él tiene muchos medios para llegar a esa gente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos entregamos a Cristo? ¿Qué sigue después de la conversión? Bueno, cuando nosotros nos convertimos, cuando ya el Espíritu Santo está hablando en nosotros, muchas veces nosotros decidimos hacer cosas comunes, hacer cosas que no van con la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros a veces nos equivocamos. Pero hay una cosa que sucede también, que nuestra conversión a veces no camina conforme nosotros queremos, es porque nosotros alimentamos dos criaturas. Alimentamos nuestra vieja naturaleza y alimentamos a la naturaleza de Cristo. Ese es el problema, hermanos. Por eso que la conversión, después de la conversión, ¿qué sucede? Suceden estas dos cosas. Por ejemplo, si tenemos dos mascotas, a una le damos más alimento que a otra, y a la otra le damos pues nomás lo necesario como para que no se muera de hambre. Entonces la mascota que vamos a alimentar con mucha abundancia y que nos vamos a poner interés en ella, ¿qué va a pasar? Se va a fortalecer, va a crecer, se va a desarrollar fácilmente y va a estar fuerte. Al paso del tiempo, la mascota que no alimentamos como a la primera, ¿qué sucede con ella? Pues sí va a estar alimentada, va a estar un poco alimentada, quizás no tan nutrida, pero pues sí, por lo menos sobrevive. Pero ¿qué va a pasar con la que sí alimentamos realmente? Esa mascota va a estar fuerte, y si se trata de dos mascotas, en este caso, por decir 2 tigres o 2 perros, si los ponemos a pelear, ¿quién cree que dominaría de las dos mascotas? Esperamos y creemos que es la mascota que alimentamos, la que le pusimos interés y la que creció fuerte, la que se desarrolló más, la que tiene más energía, y esa es la que va a dominar. Entonces, cuando nosotros alimentamos la vieja naturaleza, es cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos y resbalamos, cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios. Eso es lo que sucede después de la conversión, porque
nos tiramos a la hamaca y decimos, bueno, yo ya me bauticé, yo ya soy miembro de tal iglesia, mi libro está escrito en el libro, en el registro, así es que no me preocupo, yo ya soy un hijo de Dios. Pero no, hermanos, eso solamente es el comienzo cuando nosotros nos bautizamos. Solamente es el comienzo que podemos ir a la patria celestial. Es una relación, por eso se dice que es una relación con Dios estrecha, que debe ser estrecha. ¿Por qué estrecha? Porque no hay cavidad para otra cosa que no sea hacer la voluntad del Señor. Esa es la alimentación que nosotros, que en la naturaleza de Cristo que debemos alimentar, la que debemos alimentar más. Porque la naturaleza que esté más alimentada, esa naturaleza va a dominar. Esa naturaleza va a salir triunfante al paso del tiempo. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros alimentamos esa naturaleza. No sea la de Cristo o sea la vieja naturaleza, son las dos naturalezas alimentadas y la que esté más alimentada, esa es la que va a triunfar, esa es la que va a vencer. Es por eso que eso es el prejuicio de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque no alimentamos la naturaleza de Cristo día con día, o alimentamos las dos naturalezas, pero alguna vez, algún día se va a cargar la balanza a un solo lado. Y esperemos que nuestra balanza se recargue al lado de Cristo. Que así sea y que nosotros tengamos esa voluntad, porque nuestra voluntad, recordemos que es prestada al Señor, y cuando nosotros le prestamos nuestra voluntad al Señor, Él la usa. Él la usa, porque recordemos que Él no nos puede obligar a alimentar solamente su naturaleza. Si nosotros queremos, podemos alimentar las dos naturalezas, pero un día se va a decidir hacia dónde va la alimentación que le damos a la naturaleza. ¿Cuál naturaleza vamos a alimentar más? Entonces es importante eso. Por ejemplo, en los torneos, hay torneos de gallos, torneos de perros, se puede decir hoy clandestinamente, desafortunadamente, donde al gallito lo preparan, lo alimentan, lo cuidan, lo vitaminan para que venza. Y si el contrincante no se alimentó como debería de ser, pues ¿qué va a pasar? Va a perder. ¿Por qué? Porque no lo vitaminaron, no lo inyectaron, no le pusieron bien la navaja, no se preparó como el otro. Y es así nosotros después de la conversión que sucede, que nosotros alimentamos la vieja naturaleza y dejamos de alimentar la naturaleza de Cristo. Por eso fallamos, por eso cometemos errores, porque nosotros dejamos de orar, dejamos de ir a visitar a los enfermos, dejamos de ir a dar el mensaje, dejamos de leer nuestra matutina, dejamos de leer nuestra escuela sabática. Si vamos al trabajo, pues hacemos una oración rapidita y nos vamos. Y no es así. No es así. ¿Por qué? Porque primeramente, recordemos que el consejo de Elena de White, ¿qué nos dice? Que hagamos de nuestro primer trabajo, ¿qué? Nuestra oración, poner en las manos de Dios nuestra vida, nuestros quehaceres, nuestro trabajo de ese día. Y dijimos, hacemos una oración y nos vamos ya. Llegamos al trabajo y como ya encontramos gente secular, gente que no es de nuestra fe, pues por quedar bien queremos enrolarnos con ellos y queremos practicar los que ellos practican o hablar como ellos hablan. Y qué interesante es que nosotros tengamos ese cuidado. Nosotros tenemos que hacer la diferencia en ese caso. Tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos alimentados de Cristo, vamos alimentados de su palabra. Entonces es importante. Muy bien, vamos a ir adelante. Vamos a ver otros textos que nos amparan, que nos dice la Biblia. Y vamos a ir al libro de Lucas. Ahí en Lucas 2, 39 y 40. Vamos a ver qué nos dice también esto acerca de cómo nosotros podemos mantener la naturaleza del Señor bien, para que no podamos equivocarnos o caer en estos problemas. Muy bien, vamos a ver Lucas 2, dice lo siguiente, Lucas 2, 39
y 40. Dice lo siguiente. Vamos a ver, 39 está por acá. Aquí está, dice: después de cumplir todo lo que indicaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Hablando del niño Jesús, aquí nos relata Lucas que el Señor, cuando era niño, allá en Nazaret, cuando estaba al cuidado de María, su mamá, ¿qué pasaba? Dice el Espíritu de Profecía y la palabra de Dios que María era su maestra. Ella le hablaba del amor de Dios, ella le hablaba de la palabra, pero conforme iba creciendo el niño, dice aquí el texto bíblico, dice aquí, que crecía en gracia, se fortalecía y se fortalecía y crecía en gracia del Señor. ¿Por qué? Porque era alimentado, porque la naturaleza era alimentada tal y como Dios lo requiere hoy de nosotros. Esa naturaleza fue alimentada al 100%, se puede decir, hermanos. ¿Por qué? Porque era solamente la naturaleza cristiana que se alimentaba. Ahí no había otra naturaleza que venciera, que se opusiera, porque venía ya del cielo. Esa naturaleza ya venía del cielo y por lo tanto no había algo que lo perturbara, aunque después, si vamos a ver más adelante, aunque tuvo esa oposición, porque recordemos que cuando el niño Jesús nació y nació en esta tierra, tuvo oposición desde el nacimiento hasta que, ¿cómo dice la Biblia? Hasta muerte de cruz. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué decía esto? Porque a pesar de que el niño Jesús iba creciendo en gracia de Dios, en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, él también veía este mundo. Y quizá el mundo no estaba tan corrupto como ahora, pero sí habían delincuentes, habían ladrones, habían asesinos, había oposición, habían guerras. El pueblo de Israel era muy asediado por las guerras porque era el pueblo que creía mucho en Dios, y el que se creía pues de que era el privilegiado por tener la gracia de Dios, pero Dios también le ponía a sus opositores. ¿Por qué? Porque todo hijo de Dios es probado y Dios corrige a quien ama. Entonces hoy para nosotros no es diferente. Hoy para nosotros también es lo mismo, ¿ya? Cuando nosotros recibimos una corrección de Dios, dice la palabra de Dios que nosotros no nos acongojemos ni nos irritemos, porque lo está haciendo Dios. ¿Para qué? Para nuestro bien. ¿Ah? Es como un padre que ama a su hijo hoy, literalmente. Todos hemos tenido papás, por lógica. Y cuando nos corrigieron, lo hicieron ¿para qué? Para nuestro bien. Por eso la Biblia dice que madruguemos a corregir al niño para que no lo apartemos de la vara, y que temprano lo eduquemos, sobre todo que lo encaminemos en las cosas de Dios. Así el niño Jesús creció, y creció en gracia, ¿ah? Y no solamente de los hombres, sino de Dios primeramente. Por eso dice que el niño Jesús crecía en la gracia de Dios, en sabiduría, y sobre todo en sabiduría. Sí, hermana, así es. Sí, y entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que no es difícil. No es difícil para nosotros, después de la conversión, cómo caminar con Cristo. No es difícil, pero todo depende de nuestra disposición. Todo depende que nosotros estemos dispuestos a servirle a Dios, a hacer lo que Él nos aconseja, no nos manda. Porque el Señor no nos manda, simplemente nos exhorta, nos anima, nos sugiere. Porque si nos mandara, ¿qué es mandar? Mandar es obligar. Mandar es obligar a alguien que haga tal cosa. Y Dios no actúa de esa manera. Dios solamente te dice, haz esto o ve por esto. Y como cuando Moisés le habló al pueblo y les dice: hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Vosotros escogéis a quién va a servir. Lo mismo pasó con Josué. José, cuando vio que muchos no creían en el Señor, cuando vio que mucha gente se rebelaba contra Dios y no creían, ¿qué dijo? Mi casa y yo serviremos ¿a quién? Serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ojalá que ese sea nuestra oración y nuestro deseo de nosotros, el servir, el inclinarnos al servicio de Dios. Porque eso es lo que no dejemos que se apague esa llama de la conversión. Porque cuando ya estamos convertidos, pensamos que hasta ahí, que ya no hay más que aprender o que hacer. Al contrario, hermanos, es cuando más debemos de tener cuidado y es cuando más nosotros debemos alimentar la naturaleza cristiana, la naturaleza de Cristo. Porque la antigua naturaleza se quiere levantar y quiere volver a hacer lo mismo. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice que tibio no podemos agradar a Dios. Tenemos que estar calientes o fríos. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta qué debemos hacer después de que somos bautizados. Porque qué bonito, cuando nos bautizamos, todos nos saludan, nos felicitan, nos entregan nuestro certificado de bautizo y pues bien a gusto, hasta nos invitan a comer, hermanos que no conocemos o hermanos que nos conocen o que ya hemos frecuentado con ellos o que a veces tenemos una amistad. Porque recordemos que en la iglesia pues hay de todo. Quizás pues es normal, es natural, nunca nos admiremos de que hayan hermanos que no nos saluden. Eso pasémoslo por alto, porque si nosotros nos fijamos en eso, es ahí donde nosotros podemos tener un amargo día, un amargo rato. Pero no nos fijemos en eso, nosotros vayamos dice la sierva del Señor, que nosotros al acudir a la iglesia, hermanos, vayamos con un espíritu de adoración, que vayamos dispuestos no a ver lo que vamos a ver, sino vayamos a ver a Cristo. Y no lo vamos a ver ahí, quizás ahí en la plataforma, pero lo vamos a sentir como lo sentía Enoc, vamos a sentir su presencia. Quizás no lo vamos a saludar de mano, pero lo vamos a sentir que Él está con nosotros. Y a donde quiera que vayamos, por eso el consejo aquí de Elena de White es que nosotros vayamos con un espíritu de profecía, con un espíritu de adoración, con un espíritu de adoración. Es como cuando usted va a su trabajo o a un viaje, usted va con un objetivo, usted va con una disposición completa. ¿Por qué? Porque usted va a lo que va, como dicen por ahí. Vamos a lo que vamos. Entonces nosotros al asistir a la iglesia, a una reunión, a cualquier reunión que ésta sea, tenemos que ir con un espíritu de adoración. Porque a eso vamos. ¿Cómo le podemos adorar a Dios? A través de nuestro canto, a través de nuestras acciones, a través de nuestras oraciones, a través de leer su palabra, a través de leer el espíritu de profecía. Hay una riqueza, hermanos, hay una riqueza para el hombre convertido, para el cristiano convertido, mucho en qué entretenerse, mucho en qué recrearse. Hay muchos libros, tenemos maravillosos libros. Yo hasta ahorita no me he leído todos los libros del Espíritu de Profecía, pero hasta ahorita hasta donde he estudiado los libros del Espíritu de Profecía, son maravillosos, hermanos, no tienen comparación. Ahí nos damos cuenta que son de inspiración divina. No escatimemos esfuerzos por leer el Espíritu de Profecía, porque es parte de nuestra conversión. Recordemos que un cristiano sin profecía, pues es un barco a la deriva, es como un barco a la deriva que no tiene timón, así se compara. Y recordemos que la Biblia nos dice ahí no sé si recuerdo si es Segunda de Crónicas 29, nos dice acerca de que debemos creer a nuestros profetas para que seamos prosperados. En este caso tenemos la fortuna de contar con el Espíritu de Profecía, con los escritos de Elena de White. Muy bien, vamos a ir más adelante. Y dice aquí Lucas, hay en el mismo libro de Lucas, pero ya en el capítulo 4, versículos 6, 7 y 8.
versículos 6, 7 y 8. Dice lo siguiente. 4, el 6 dice, y el diablo le dijo, a ti te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. Continúa con el 7 y dice, si tú me adoras, todo será tuyo. Jesús respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo, bueno, hasta ahí, hasta el 9 dijimos, ¿verdad? Hasta el 8, ok. Entonces, ¿qué pasó en estos textos? Sucede que el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto para ser tentado por Él. Y si la naturaleza del Señor no hubiera estado alimentada al 100%, ¿qué hubiera pasado ahí, hermanos? Hubiera cedido a la tentación del enemigo, porque le estaba ofreciendo el reino de este mundo. Si la conversión del Señor no hubiera sido al 100%, con tantito que Él hubiera declinado, se hubiera perdido el mundo. Corría el riesgo de exactamente. Incluso cuando el Señor estuvo en el Getsemaní, cuando del sudor caían como gotas de sangre, dice la Biblia, y también el Espíritu de profecía, dice que ahí pudo haber dicho que el enemigo le decía, mira, no vale la pena que tú entregues tu vida por estas personas malas, mentirosas, asesinas, ladrones, no tiene caso. Y ahí entre ellos estaba Barrabás. Pero que como los ángeles descendieron del cielo y fortalecieron al Señor. Sí, dice el Espíritu de profecía que la cruz que se fabricó para ese evento de la crucifixión no era de Cristo. Esa cruz tenía las medidas de Barrabás. Y yo me imagino que Barrabás, pues, haber sido grande, alto, corpulento, con gran fuerza, porque era un hombre de guerra, era un hombre, pues él decía que era patriota. Era un asesino, la verdad, era un asesino, aunque él defendía lo delinquía con un argumento que él defendía a la patria, que él defendía a Israel. Ese era su argumento de Barrabás. Precisamente cuando la gente pidió a Barrabás, era un evento que se iba a repetir en cada evento del plan de salvación, porque dice el Espíritu de profecía que en los tiempos finales, cuando el pueblo de Dios sea perseguido, cuando venga la ley dominical, dicen que los que van a animar a estas potencias mundiales, a la bestia, al papado, para la ley dominical, que los van a hacer los evangélicos. Los evangélicos son los que van a animarles, van a hostigarlos, van a decir, oye, pues así como los fariseos pedían a Barrabás para que Pilato lo soltara, hoy también va a suceder en ese mismo ejemplo, esas mismas acciones se van a repetir para cuando el pueblo de Dios sea juzgado, van a querer perseguirlos. Entonces los mismos cristianos, con excepción del pueblo de Dios, van a incitar a los gobiernos mundiales para que el pueblo de Dios sea perseguido. Se va a repetir esa historia, quizás no con los mismos actores, pero se va a repetir el mismo evento. Por eso es de que tiene doble aplicación esto en el plan de redención. Muy bien, vayamos adelante. Entonces, ya nos dimos cuenta aquí en Lucas 4, 6, donde dice, y el diablo le dijo, a ti te daré todo el poder y toda la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Ustedes creen que el diablo ahí le dijo la verdad al Señor? Cuando le dijo, a mí me ha sido entregado.
No, claro que no, porque el diablo es mentiroso, padre de mentira desde el principio. ¿Ah? Pero el Señor pues ya lo conocía, sabía quién era. Él sabía quién era. Sí, sí, él sabía quién era, él estaba a sujeción del Señor. El enemigo estaba en sujeción del Señor. Por eso es de que él ya sabía. Sin embargo, en la tierra, por eso el enemigo de las almas se alegró cuando nació Jesús aquí en la tierra. Él se alegró y dijo, allá en el cielo no te pude dominar, pero aquí en la tierra, dice, el diablo creía que podía dominar a Jesús aquí en la tierra. Y cómo la naturaleza de Cristo estaba al 100%. A lo mejor nosotros no podemos llegar al 100%, hermanos, porque estamos en este mundo. Pero podemos hacer el intento y el esfuerzo de alimentar la naturaleza cristiana más que la vieja naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo? Primeramente someternos a Dios. ¿Qué nos dice Santiago? Santiago nos dice que nos sometamos a Dios. ¿Ah? Y resistamos al diablo y huirá de nosotros. Son tres cosas. Lo que tenemos, primeramente, ¿qué debemos hacer? Someternos a Dios, resistir al diablo y luego el diablo a huir. Y es lo mismo que pasó con Jesús. Es lo mismo que pasó en el desierto con el Señor. Él se sometió a Dios. ¿Por qué se sometía a Dios? Porque él dice que se levantaba muy de noche, dice la palabra de Dios. No precisamente nos dice la hora. No nos dice la hora. Pues yo puedo decir, me voy a levantar a las 3 de la mañana, me voy a levantar a las 4, a las 5, no sé. Pero dice la palabra de Dios que él muy de mañana se levantaba a orar. Y no oraba en su casa, o a lo mejor sí en su casa, pero dice la palabra de Dios que se iba al monte. Todos los que hemos vivido algún tiempo en el campo, en un pueblo, en un ranchito, sabemos lo maravilloso que son las madrugadas en el ranchito o en el pueblo. Sabemos el monte, los árboles. Fíjense, yo cuando antes de vivir en la ciudad, pues veía yo con desprecio la naturaleza. Veía yo no con desprecio precisamente, pero ya estaba yo, por decirlo así, enfadado, o decir que diario íbamos al campo, diario veíamos los árboles, diario veíamos la siembra, y pues anhelaba yo estar en la ciudad. Pero fíjese, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros conocemos el carácter de Cristo, cuando conocemos su palabra y conocemos la promesa que tiene para nosotros, nos damos cuenta qué diferencia hay, qué valioso es lo que dejamos atrás. Yo hoy anhelo estar allá en el pueblo. Yo ya tenemos un terreno que mi padre nos dejó a nosotros, a mis hermanos y a mí. Y es un terreno donde se puede cultivar. Y a veces platicamos de hacer una cabaña ahí. Pero qué maravilloso. No se imaginan un amanecer ahí, en ese lugarcito. Lo anhelamos con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dicen que las cosas de la ciudad, las obras, los puentes, los grandes edificios, las grandes urbes, las grandes torres, exaltan al hombre. Pero el paisaje, el cerro, los árboles, las fuentes de las aguas, todo eso exaltan ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso, qué maravilloso. Yo por eso ahora cuando voy al pueblo y voy a escalar, voy a ver los cerros más altos y hasta allá me pongo a orar y a cantar. Porque aunque no sé cantar, pero trato de agradar a Dios a través del canto. Maravilloso. Esta vez estábamos ahí con uno de mis sobrinos y subimos al cerro más alto. Se dice que en ese cerro hay uranio. Hay unas grandes rocas. Y me dice uno de los lugareños, me dice ahí de los ranchitos de por ahí, que 1 litro de uranio ellos lo llenan en un mes. ¿Qué tan lenta será la gota que estila de la roca que se lleva un mes para llenar 1 litro? Y lo venden, lo malbarato, para mí que lo malbarato porque lo dan en 6,000 pesos. Es algo que dicen, caray, pues yo nunca he visto eso, pero cómo el Señor va descubriendo y dando a conocer los tesoros de la naturaleza.
algo que el hombre va extorsionado. Por eso es importante que nosotros, como ya algunos cantos o la Biblia, simplemente los salmos, no me recuerdo que es el 19, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice. Qué maravilloso, qué maravilloso. Eso debería de ser motivo de alegría para nosotros, porque es ahí donde valoramos y anhelamos estar en la ciudad celestial, o cuando habitemos la tierra nueva. La tierra nueva dice que va un paraíso, tal como lo fue con Adán y Eva. Un paraíso donde nadie, no había maldad, no había tristeza, no había nostalgia, no había ni un rato amargo. Había pura calma, tranquilidad, paz, alegría. Dice que los árboles, el ruido del aire que ondeaban las hojas, dice Elena de White, que en Patriarcas y Profetas, cómo eran los árboles de ese tiempo, frondosos, no habían hojas amarillas, no había ni una hierba marchita, no había ni una cosa que opacara la belleza del jardín. Maravilloso. Y esa misma promesa hoy el Señor tiene para nosotros. Por eso vale la pena, hermanos, que alimentemos la naturaleza de Cristo y dejemos de alimentar la vieja naturaleza. ¿Cuál es la vieja naturaleza? Pues lo que hacíamos antes, a irnos a emborrachar, irnos a las pachangas, ir a las fiestas, ir a los bailes, codiciar las fiestas paganas, hablar malas palabras, imitar al mundo. ¿Por qué es imitar al mundo? Y como decimos, al cabo pues estoy en este mundo. Pero recordemos, ahí en San Juan 17, ¿qué nos dice? El Señor dijo que aunque estuviéramos en este mundo, pero no somos de este mundo. Todo eso conlleva a la buena conversión. Por eso la conversión no llega, no es momentánea, ni es efímera, ni es instantánea. La conversión debe ser permanente. ¿Y de qué manera? Alimentando la naturaleza cristiana, la naturaleza de Cristo. Es así como nosotros vamos a tener la alegría y el privilegio de ser cristianos, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, por eso, hermanos, queremos que el Señor nos ayude y esa sea nuestra oración, porque Él siempre está dispuesto a recibirnos. Vamos a ver otro texto. Vamos a ir al libro de Salmos, ahí en el capítulo 15, Salmos 15, nos habla acerca también de la conversión. Salmos 15, por acá está. Es el Salmos 15, del 1 al 3. Dice lo siguiente: respondió Elifaz, estoy en Job, pero Salmos 15. Salmos 15, por acá está, aquí está. Dice: Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y practica la justicia y habla verdad en su corazón. El que no habla mal de nadie ni hace mal a su prójimo, infiere reproche alguno contra su prójimo. Entonces recordemos que esa es parte de la alimentación cristiana, hermanos. Esa es parte de la naturaleza de Cristo. Porque aquí nos dice, y aquí están las condiciones de quienes estarán delante del Señor. Entonces, por eso que nosotros tengamos ese cuidado de no descuidar, de alimentar la naturaleza de Cristo. Porque aquí el Salmos 15 nos dice: ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién residirá en tu santo monte? Y aquí mismo encontramos la respuesta: el que anda en integridad. ¿Qué es integridad? Es actuar o dar al 100%, limpio,
sin mancha, sin mácula. Es algo impecable. ¿Qué pasa cuando lavamos una ropa? Queremos que quede bien limpia, lo más que impecable, que no tenga ni una manchita, ni nada, sombra de sucio, ¿verdad? Entonces, esa es la integridad. Por eso dice, el que anda en integridad, dice aquí el Señor. Dice, el que anda en integridad, el que anda y practica la justicia. ¿Qué es la justicia? Andar en la justicia es andar, compartir la palabra y ser justos. ¿Ser justos con quién? Con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Un ejemplo, yo tengo 2 naranjas y esa naranja la voy a dar del mismo tamaño al uno como al otro. No estoy dando una más grande a otro y una más chica al otro. ¿Por qué? Porque ya sería ¿qué? Injusticia, ¿verdad? Entonces por eso es importante que nosotros tengamos ese cuidado de impartir justicia. Es lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante que nosotros tomemos en cuenta en eso y que de esa manera podemos nosotros llegar a tener una conversión al 100%. Y esas son las condiciones. ¿Quién es el que va a llegar a la presencia de Dios? Solamente el que hace justicia, el que anda íntegramente con el Señor. Ese es lo que va a pasar, ¿verdad? También aquí en 1 Corintios 6:12, vamos a ver otro texto. 1 Corintios 6:12, vamos a ver, por acá está. 6:12. Dice lo siguiente, nuestro afecto hacia nosotros no está limitado, pero el vuestro hacia nosotros está cerrado para corrección. No estoy equivocado, es 1 Corintios en segunda, 1 Corintios, es 1 Corintios 6:12. Dice lo siguiente, si por siguiente no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos. No es verdad, vamos a... Sí, 1 Corintios 6:12. A ver, 6:12. Ah, caray, estoy en Romanos, sí estoy igual. Vamos a ver, es 6:12. Acá está, ahora sí, se me escondió por ahí. Pero aquí está 6:12. 12 dice, a todo es permitido, pero no todo me conviene. Hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que todo es permitido, pero no todo conviene. Todo es permitido, pero no me dejaré dominar, dice. Por nada, dice el 12. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás podemos verlo nosotros con naturaleza, podemos ver nosotros las cosas malas como decir, no pasa nada. Podemos decir, no pasa nada, pero sí pasa, hermano, sí pasa. Porque dice, todo es lícito, ¿qué quiere decir? Todo lo puedo hacer, pero no todo conviene. ¿Ya? Si alimento la vieja naturaleza, no pasa nada. Dios no me va a castigar, no me va a reprender, pero no conviene. Porque eso no me va a llevar a Cristo. ¿Eso me va a llevar a qué? A separarme de Dios. ¿Ah? Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta eso, hermanos. ¿Ah? Que aunque sea que nosotros pasemos por alto cualquier acción nuestra, pero recordemos que dice el Pablo que no todo conviene, dice el apóstol Pablo, no todo conviene, aunque me sea lícito. ¿Ah? Y por eso sigue diciendo aquí el texto, sigue diciendo el texto, no todo me conviene, todo es permitido, dice, pero no me dejaré dominar, dice aquí el apóstol Pablo, por nada. Qué maravilloso que nosotros tengamos esa reacción y digamos que no nos dejemos dominar por nada. ¿Por qué? Porque no todo no nos conviene, no nos va a llevar a nada. Al contrario, nos va a llevar a alejarnos de Dios. Nosotros hacemos una mala acción
Y si nosotros no tenemos conciencia cauterizada, ¿qué va a pasar? Nos vamos a sentir mal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo malo. No sé, a algunos de ustedes les ha pasado, pero suele pasar eso con nosotros. ¿Por qué? Porque siempre existe el remordimiento. Ahí es donde entra el remordimiento de conciencia. Ahí es donde nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye. Nos redarguye, ¿por qué? Porque estamos haciendo mal, algo mal. ¿Ah? Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta eso, que no debemos claudicar en este asunto de la conversión. Es importante, hermanos, que el Señor nos bendiga. Hasta aquí dejamos el tema porque el tiempo nos ha ganado, pero el Señor sea con cada uno de nosotros. El Señor bendiga su palabra.